En este video vamos a ver un ejercicio donde es la resolución de un problema. Y el problema más o menos dice así. Se suponga que usted es empleado en una fábrica de videojuegos y le encargan sintetizar un sonido que es el que se escucharía cuando un observador está a una cierta distancia de un camino por el cual pasa un auto, ¿sí? Supóngase que uno está, por ejemplo, a 10 metros de la ruta y por la ruta pasa un auto a 100 kilómetros por hora, hace un determinado sonido. Una opción sería poner el auto, ir a la ruta, a un micrófono, grabarlo y listo. Pero, por ejemplo, en los videojuegos es muy habitual que se den múltiples situaciones, de que el auto vaya a distintas velocidades y que el observador esté parado a distintas distancias del auto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y que el auto vaya, por ejemplo, en distintos cambios y por lo tanto el sonido que va a hacer también va a ser diferente. Entonces, se vuelve muy útil sintetizar el sonido. En vez de grabarlo, lo vamos a construir matemáticamente. En este video lo vamos a construir matemáticamente usando herramientas de análisis matemático 1, donde la más importante vamos a ver que es tasas relacionadas. O sea, vamos a usar el tema tasas relacionadas. ¿Y cómo planteamos el problema? Bueno, tenemos acá un auto que va por un camino que va a estar representado con el eje X, ¿sí? Entonces, X es la posición del auto, ¿sí? Y vamos a tener el observador a una cierta distancia del eje X, entonces lo vamos a poner sobre el eje Y. Entonces, esta altura es Y, es la distancia del observador al camino, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo es el sonido que llega desde un auto? Bueno, tiene varios componentes. Primero, tenemos el sonido generado por el propio auto, ¿sí? Ahora, ese sonido, cuando llega a nosotros, le pasan dos cosas. Por un lado, se atenúa por la distancia, ¿sí? Mientras más lejos esté el auto, debería escuchar el sonido a menor volumen, ¿sí? Menor intensidad. Pero pasa otra cosa también, por el efecto Doppler, si el auto se está acercando hacia nosotros, las ondas acústicas que salen del auto se empiezan a amontonar. Entonces yo siento una frecuencia más alta, siento más agudo. Y cuando el auto se está alejando del observador, ¿sí? Cuando la velocidad entre el observador y el auto es negativa, las ondas se van separando y entonces siento un sonido más grave, ¿sí? El famoso efecto de la ambulancia. Cuando pasa la ambulancia, cuando se va acercando se escucha más agudo y cuando se va alejando se escucha más grave. Bien, entonces esos dos efectos son los que tendríamos que tratar de reproducir. Y después está el efecto del motor del auto, que lo vamos a simplificar muchísimo y van a ver que va a funcionar bastante bien. Bueno, trabajemos con el tema de las distancias, que en definitiva es lo que va a afectar el volumen y la frecuencia del sonido que se escucha en el observador. Bien, la distancia, bueno, por Pitágoras, como este es un ángulo de 90 grados, la distancia es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Donde y va a ser constante y x va a ser una función del tiempo. Si va a velocidad constante, la derivada de esa función del tiempo va a ser una constante que llamamos b y es la velocidad del auto, ¿sí? Ahora también tenemos y, que es la distancia del observador a la ruta. Y como el observador no se mueve, y' es 0, ¿sí? Bien, entonces, acá nos interesaría saber cuánto vale d', cuánto vale la tasa de cambio instantánea de d con respecto al tiempo, porque es la que va a afectar a la frecuencia. En cuanto a la intensidad de sonido, ya tenemos d acá. Entonces nos está faltando d'. Bueno, este es un problema de tasas relacionadas. Acá tenemos la relación entre las variables x y d. Y como estas variables están relacionadas, sus tasas tienen que estar relacionadas. ¿Cómo encontramos la relación entre las tasas? La forma más simple es con derivación implícita. Derivamos esta ecuación a ambos miembros. Acá derivamos esta. Y tenemos la derivada de d al cuadrado es 2 por d. Regla la cadena, necesito derivar d con respecto al tiempo y me queda d'. Acá pasa algo parecido con x cuadrado, entonces queda 2x de x'. Y acá queda y al cuadrado
que al derivado es 2i por la derivada de i con respecto al tiempo, que es i'. Como i' es 0, todo este término se hace 0. Este 2 se simplifica con este 2. Y acá puedo despejar d'. D' va a ser x por x' sobre d. X' es la velocidad a la que va el auto. X es la posición en la que está el auto a lo largo del eje X. Y D lo puedo escribir como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bien. Ahora vamos a ver cómo usamos esto. Cómo usamos D y D' para construir el sonido. Tenemos la amplitud del sonido recibido. Le pasa lo siguiente. El sonido es una onda esférica. ¿Sí? Tenemos una fuente y tenemos esferas cada vez más grandes. ¿Sí? El área de la esfera crece con el cuadrado del radio. ¿Sí? Entonces, eso se puede, lo van a estudiar en física, pero tiene un efecto que hace que la potencia que yo termino recibiendo decrece con el cuadrado del radio. ¿Sí? Puede estar relacionada con el área de esta esfera, que va creciendo a medida que yo me alejo de la fuente. Entonces, la amplitud recibida va a ser una constante por la amplitud emitida dividido la distancia al cuadrado. Acá no está el efecto de atenuación, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Esto es una pseudoatenuación, es un problema geométrico. Pero además hay una atenuación que tiene que ver con la viscosidad del aire que hace que el sonido sea inclusive más bajo. Pero para nosotros no va a importar eso. Y en cuanto a la frecuencia recibida, también lo puedo buscar en Wikipedia, el efecto Doppler, y hay dos casos. Cuando se mueve la fuente y cuando se mueve el observador. En nuestro caso se mueve la fuente, ¿sí? El observador está quieto y se mueve la fuente. Entonces voy a la formulita de la fuente. Y dice que la frecuencia recibida, que le llamo omega, es la frecuencia emitida por 1 sobre 1 más la velocidad con la que se acerca o se aleja, dividido la velocidad del sonido. ¿Sí? El efecto Doppler obviamente que se da para el sonido, para la luz, para muchas cosas. Por ejemplo, en la luz, esta velocidad en vez de la del sonido es la de la luz, entonces esto es un número muy grande, hace que todo esto sea un número muy chico y hace que todo esto sea un número muy parecido a 1, y eso hace que cuando el auto se acerca, si el auto es azul, ¿sí? Frecuencia emitida azul, yo lo siga viendo azul, ¿sí? Ahora, si el auto se moviese cerca de la velocidad de la luz, cambiaría el color. Pero eso no pasa. Pero sí pasa con el sonido. La velocidad a la que se mueve el auto es esta, que está relacionada, en realidad la velocidad a la que se mueve el auto es X'. Está relacionada con D'. D' es parecida a la velocidad del sonido, son unos 340 metros por segundo. Eso hace de que el efecto Doppler lo podamos captar nosotros en el sonido. Bien, pasemos a la siguiente hojita. Vamos a hablar de cómo vamos a modelar el sonido. Vamos a hacer un modelo el más simple que se nos puede imaginar. Va a ser un seno, ¿sí? Y esto tiene una fundamentación que la voy a hablar al final del video cuando escuchemos cómo hace el autito. Pero va a tener una frecuencia que tiene que ver con las revoluciones por minuto que tiene el motor, el número de cilindros y si es un motor de 4 tiempos o 2 tiempos. O sea, hay unas cuantitas, unas reglas de 3 simples que con todo esto se puede calcular la frecuencia, ¿sí? El sonido del motor es algo mucho más complejo que un seno, ¿sí? Es mucho más complejo. Pero la frecuencia fundamental la puedo calcular así y lo puedo modelar como un sonido, una onda sinusoidal común y corriente. Ahora, si la frecuencia es constante, o sea, si el auto está quieto y yo estoy quieto y las RPM están constantes, bueno, lo voy a escuchar siempre igual como un seno. Ahora, cuando la frecuencia es variable, la frecuencia instantánea en realidad es la derivada del argumento del seno, ¿sí? Entonces, acá el argumento lo pongo genérico, le llamo phi de t, y phi' de t va a ser omega recibida, que era el omega ese que habíamos calculado con la formulita del efecto Doppler, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Está? Acá este omega recibido lo voy calculando instante a instante, sabiendo d',
con esta formulita. Entonces, ¿qué pasaba cuando la frecuencia es variable? La frecuencia va a ser la derivada del argumento de la función seno. La omega recibida es phi' de t. Yo lo que tendría que saber es cuánto vale phi de t para poder construir esta función y así sintetizar finalmente el sonido. Voy a tener a que va a depender de d y voy a tener phi que va a depender de d' y a su vez d' va a depender de omega y omega va a depender de d', que es el que sacamos con tasas relacionadas. Entonces, bueno, esta es una ecuación diferencial muy simple donde despejar phi de acá es simplemente integrar a ambos miembros y acá voy a tener omega sub r que en realidad depende de t y tengo que integrar en el tiempo. Esta t y esta deberían haber sido tau, ¿sí? Para que no se me mezcle con esto, ¿sí? Pero bueno, simplemente hay que integrar esta función y ahí obtengo phi. Ese phi lo pongo como argumento de la función seno y ya voy a tener mi sonido sintetizado. Bueno, ahora vamos a ver cómo se escucha. Ahora vamos a poner a prueba este sonido que hemos sintetizado. Para eso tuve que escribir este pequeño programita en MATLAB, pero podrían haber utilizado cualquier otro lenguaje que les guste. Bueno, acá lo que hice fue definir una frecuencia de muestreo porque voy a trabajar con una variable discreta, ¿sí? En programación normalmente uso variable discreta, entonces voy a construir mi sonido como una tabla de puntos. Acá con lo que quiere decir esto es que uso 10.000 puntos por segundo. La duración va a durar 10 segundos, el sonido que voy a generar. Acá genero la lista de instantes de tiempo. Y bueno, acá tengo el sonido que sale. Tiene una determinada amplitud, una determinada frecuencia f, que multiplicado por 2pi me da la frecuencia angular omega. Y acá tengo esa amplitud por seno de 2 por pi por f, o sea, omega por t. Y eso hace el sonido que sale, que lo podemos reproducir con este reproductor de sonido que tengo acá. Y escucho. ¿Qué es eso? Es una secuencia de soledad de una frecuencia constante. Y amplitud constante también, ¿sí? Esto no hay nada extraño. Fíjense que el modelo que yo tenía para el sonido del auto era muy simple y bueno, por eso no se parece mucho a un auto. Bien, al menos cuando está quieto. Ahora, ¿qué pasa con el sonido que llega? Para ello vamos a analizar la trayectoria. Primero definí la velocidad, que es, en este caso le puse 100 km por hora y esta constante de conversión, esto son 1000 metros por cada kilómetro, son 3600 segundos por cada hora. Acá la posición en la que arranca, el valor de x cuando empieza, que es 150 metros a la izquierda. Y después construyo x, la función x de t. Fíjense que va a ser x sub 0 más b por t, una recta, ¿sí? A lo largo del tiempo va a ir cambiando linealmente, como una función afín, va a ir cambiando la posición en x. Después la distancia, la variable y es constante, que quiere decir que estoy siempre a 10 metros de la ruta, ¿sí? 10. Y después por Pitágoras construyo la distancia que tengo desde el auto hacia donde estoy yo, ¿sí? Es d. Es x cuadrado, fíjense que este va a ir variando con el tiempo, más y cuadrado que es constante, todo esto va a ser una variable con el tiempo, d. Y después necesitaba d', que lo había sacado usando tasas relacionadas, recuerden. Entonces me había quedado x' por x sobre d. X' es la velocidad que va a ir, que va a ser, b es constante porque es la velocidad del auto a lo largo de la ruta, va a ir multiplicando este valor de x que es variable y va a ir dividiendo por este d que también es variable y eso me va a dar una velocidad con la que el auto se acerca a mí como punto en el plano, variable también. Y después tengo la amplitud a la que me llega, que estos son unas constantes de normalización simplemente para que se escuche suficientemente fuerte el sonido, pero esto es lo más importante. Acá yo tengo esas constantes que se dividen por la distancia al cuadrado, por esa ley que habíamos visto que geométricamente el sonido que yo percibo
decrece con el cuadrado de la distancia. Después tenemos que definir la velocidad del sonido para usar la formulita del efecto Doppler, ¿sí? Y bueno, acá aparece la misma formulita. En vez de usar omega, usé f, después lo multiplico por 2pi y tengo omega, ¿sí? Pero es la frecuencia que sale dividido 1 más el cociente de la velocidad esta d' que calculé usando tasas relacionadas dividido la velocidad del sonido. Eso me da una cierta frecuencia omega y que yo digo que es igual a phi' y integrando phi' obtengo phi, ¿sí? Una vez que tengo phi, puedo construir mi sonido sintetizado, que les he llamado S sub LL, el sonido que a mí me llega. Entonces ahora cuando quiero reproducir el sonido que a mí me llega, uso este reproductor de sonido que tengo acá. Fíjense que en vez de S sub S, ahora es S sub LL. Esta señal que es el sonido que hemos sintetizado. Escuchémoslo. ¿Vieron que ahí sí se parece a un auto? A ver qué pasa si me pongo más cerca. Si me pongo más cerca. Es más rápido ese cambio ahí cuando está el auto cerca a mí. Si me pongo más lejos, por ejemplo a 50 metros, se escucha más uniforme el sonido, ¿ven? Ahora alguno me dirá, profesor, lo más importante de todo eso en realidad es la amplitud. Cuando está cerca se escucha más fuerte y cuando está lejos se escucha más leve y nada más. El efecto Doppler no es importante. Bueno, eso lo podemos evaluar. ¿Cómo lo podemos evaluar? Agarramos el sonido acá, suponemos que el sonido es muy rápido, si fuera la velocidad de la luz, así si quieren, y hace que esto sea un número muy grande, entonces todo esto es un número muy chico, todo esto es aproximadamente 1 y me va a llegar un sonido a frecuencia constante. Pero voy a seguir cambiando la amplitud, ¿sí? O sea, acá hay problema, acá está solucionado lo que les voy a hacer escuchar ahora solo con Pitágoras, pero sin tasa de cambio relacionada. Se escucha bastante menos realista, ¿eh? Miren de nuevo este. ¿Qué les parece? Bueno, hay alguno que dirá, profesor, eso más que parecerse a un auto se parece a una avioneta. Y tiene bastante razón. Yo creo, tengo una conjetura, para eso estaría bueno si alguno hace una demostración formal. Yo creo que es porque las avionetas, como están lejos, con las distancias se van atenuando las frecuencias más altas, se atenúan más que las bajas, ¿sí? Como cuando uno está cerca de una discoteca, por ejemplo, que se escuchan solamente los graves. Bueno, en la avioneta pasa lo mismo, a mí me llegan los sonidos graves. Entonces, ya van a ver en análisis matemático 2 que una señal periódica se puede descomponer por series de Fourier y las componentes más bajas son las que tienen más amplitud y son todos senos en realidad, son suma de senos y cosenos. Entonces, quedarnos con la de frecuencia más baja puede ser suficiente a veces para representar ciertos sonidos, como en este caso el de una hipotética avioneta. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, más que todo hayan visto de que los temas que vemos en análisis matemático 1 tienen aplicaciones muy concretas.